Va a ser igual en todos los cerdos. Y tenemos también que en la estructura, bueno, aquí les había puesto yo una pregunta, pero ya la hemos dicho, ¿no? ¿Cuáles son los tres componentes básicos de la estructura primaria del ADN? Pues son la pentosa, que es la desoxirribosa, el fosfato y las bases nitrogenadas. La estructura secundaria del ADN, entonces, es cuando ya tenemos pues lo mismo de la estructura primaria, pero multiplicado por 2. Y por eso tenemos una doble hélice, lo que no ocurre en el ARN, que es solo una hélice. Entonces, por la estructura secundaria del ADN, debemos entender la estructura clásica que conocemos del ADN como una doble hélice, con las bases en el centro, enfrentadas una con otra de forma complementaria, y la cadena de fosfatos y pentosas se encuentra en los laterales. Aquí se ven con unas cintas de color azul. Y si ustedes se dan cuenta, esta doble hélice de nucleótidos, formada por nucleótidos, tiene la semejanza con una escalera de caracol. Omitiendo el detalle de pues de que si esto fuera una escalera, sería una escalera sin pasamanos, ¿verdad? Pero para decir qué es cada uno de los elementos, podemos imaginarnos que en los peldaños, es decir, donde ponemos los pies, se encuentran las bases nitrogenadas, los elementos conocidos como adenina, timina, citosina y guanina. Y en los extremos de cada uno de estos peldaños tenemos el esqueleto de carbonos y de pentosas y fosfatos. Recuerden que cada uno de estos nucleótidos está unido por un grupo fosfato, que es lo que revisamos en la clase anterior, para dar lugar al famoso enlace fosfodiéster. Esta estructura, como hemos dicho, presenta dos cadenas de muchos nucleótidos. Esto va a depender también del fragmento de ADN que estamos estudiando, ¿no? Pueden ser de cantidad variable. Siempre los enlaces van a estar ordenados en dirección 5' en contrasentido. Es decir, que en una hebra corren los nucleótidos en dirección 5' y en el otro también. Pero si en uno va a la izquierda, en el otro va a la derecha, o si está vertical como en esta figura, si los nucleótidos corren 5' hacia arriba, en la otra cadena van a correr 5' hacia abajo. Esto es porque las cadenas son complementarias y están enrolladas una sobre otra, formando precisamente esta doble hélice. Y esta complementariedad era porque, recuerden que vimos que las bases nitrogenadas tenían una afinidad electrónica para formar puentes de hidrógeno, y específicamente la afinidad se daba entre adenina y timina y entre citosina y guanina. Adenina y timina forman 2 enlaces de hidrógeno y citosina y guanina forman 3. ¿A qué nucleótido es complementario la adenina? La respuesta de esto es timina. Timina es el nucleótido complementario, y si preguntamos al revés, ¿qué nucleótido es complementario timina? Pues sería adenina. Asimismo, citosina con guanina y guanina con citosina. En esta estructura secundaria, las cadenas del ADN se presentan con una parte externa que corresponde al esqueleto de pentosas y fosfatos, y al interior, como habíamos dicho, las bases nitrogenadas, formando puentes de hidrógeno en el orden establecido que mencioné. 2 puentes de hidrógeno entre adenina y timina, y 3 entre citosina y guanina. Aquí viene una letra A, tiene una bolita arriba que es una unidad de medida de distancia, se llama Armstrong. El Armstrong es una unidad de medida, pero de tamaño molecular, precisamente.
Y lo que medimos aquí es cuántos Armstrong se requieren para que una hélice de ADN dé la vuelta. Porque o sea, da varias vueltas, ¿no? Se va enrollando muchas veces. Y decimos que la doble de hélice del ADN da una vuelta cada 34 Armstrongs. Y la distancia entre dos pares de nucleótidos es de 3.4 Armstrong. Esto lo vemos acá en la figura de la izquierda, de una base a otra, son 3.4 Armstrong de distancia, y para que dé una vuelta completa, como lo vemos acá, que no sería de aquí para acá, estamos viendo los de la derecha, son 34 Armstrong. Esto es algo ya que está establecido. Sin embargo, los cambios en la secuencia del ADN, también conocidos como mutaciones, alteran la información genética. ¿Esto qué quiere decir? Que si podemos modificar o se modifica la secuencia de nucleótidos en un segmento dado, podemos encontrar condiciones de destrucción del ARN. A nivel ADN existen algunos tipos de mutaciones y se pueden dar en diferentes niveles, que ahorita vamos a repasar solamente las mutaciones a nivel molecular. Pero también existen a nivel cromosómico y a nivel genómico. Las mutaciones a nivel molecular son lo que les mencionaba, cambios específicos en los nucleótidos que forman la secuencia del ADN. Y esos cambios pueden ser pues, diversos, ¿no? Podemos cambiar uno, podemos cambiar dos, podemos cambiar o no cambiar, o solo quitar, ¿verdad? O poner. Y esto va a tener ciertas consecuencias. Ahorita vamos a ver qué pasa ahí. En las mutaciones cromosómicas se afecta a nivel macro, porque recuerden que las secuencias de ADN forman en su estructura más, compleja, forman los cromosomas, ¿verdad? Y entonces cuando se afecta un segmento de cromosoma, se afectan miles de nucleótidos, ¿verdad? Porque son más de uno los genes que se afectan. En cambio, cuando las mutaciones son moleculares, se afecta solamente un gen. Las mutaciones pueden ocurrir porque grandes fragmentos se pierden, se duplican o cambian de lugar. Esto se le llama translocación, porque se ubican en diferente lugar y esto va a ser un problema porque entonces se va a correr el marco de lectura. Ahorita vamos a ver también qué es eso del marco de lectura. Entonces, las mutaciones a nivel genómico afectan el conjunto del genoma. Ahora sí que tenemos que a nivel molecular es solamente una o algunas cuantas bases nitrogenadas. Y a nivel cromosómico es un segmento mayor donde puede ir inclusive más de un gen. Sin embargo, el genómico, las mutaciones genómicas afectan al genoma. El genoma es el conjunto de todos los genes de cada ser vivo, aumentando el número de cromosomas, ¿se dan cuenta? O reduciéndolo. ¿Esto qué quiere decir? Que al nivel genómico vamos a aumentar, si nosotros tenemos 23 cromosomas, claro, 23 pares, de cualquiera de estos pares podemos tener 3 o bien solo uno. Entonces esto es un cambio que es más radical porque estamos quitando o poniendo un cromosoma completo. Las mutaciones a nivel cromosómico solo afectan una parte del cromosoma y las mutaciones a nivel molecular solo afectan las bases nitrogenadas dentro de una secuencia de ADN. Entonces, hablando de las mutaciones moleculares, que son cambios que damos, estas se presentaban como vemos aquí. Aquí tengo la estructura del ADN en forma horizontal para que nos ubiquemos. Tenemos el color verde la adenina. Aquí hay dos y por eso están repetidas. Bueno, aquí se pone que hay una citosina guanina atrás de esto. Acá viene otra también, citosina guanina. Citosina está en azul y guanina en amarillo. Y en la parte de arriba, en este segmento que
ahorita les estoy marcando. Este es el segmento original en biología molecular. Se le conoce como WT. Esto se identifica como silvestre o wild. El WT significa wild type, o sea, tipo silvestre. ¿Y esto por qué? Pues porque es cómo se presenta el ADN normalmente en la mayoría de las personas. En todas las personas debería estar presente este tipo de secuencias normales, por decirlo así. Porque las modificaciones a, a esta secuencia wild type, pues se conocen como mutaciones o polimorfismos. Hay una diferencia entre polimorfismo y mutaciones, porque polimorfismo se refiere solamente que hay diferentes formas de un mismo gen. Sin embargo, una mutación ya se refiere a cuando este cambio se presenta en más de la forma. En cambio, los polimorfismos, como vemos aquí, de un solo nucleótido, solamente uno es el que está cambiando, se presentan en menos del 1% de la población. En español, esto así se le llama polimorfismo de un solo nucleótido, pero su abreviatura se sigue escribiendo en inglés para eh, dejarlo como Single Nucleotide Polymorphism. Por eso se escribe SNP. Ahora, ¿qué tenemos abajo? Tenemos la secuencia mutada. Vemos que todos los nucleótidos son los mismos en ambos lados de la cadena, pero en este sitio específicamente, donde debería haber una citosina, aquí hay una timina, acá abajo donde hay una guanina, acá tenemos una adenina. Esto probablemente no represente ningún problema, pero probablemente sí. Esto se va a deber a que pues esta mutación se puede presentar de diferentes formas. Aquí yo solo les estoy presentando en dónde sucede el cambio, ¿verdad? Pues si cambiamos 3, pues estamos hablando de un cambio múltiple, pero sigue estando al nivel molecular, al nivel del ADN. Entonces, los tipos de mutaciones más comunes son cuando se enziman, se borran o se cambian. Y tenemos el primero, que es el donde se enziman más nucleótidos de los que se necesitan, es decir, la secuencia está completa, pero se le pueden sumar uno o más nucleótidos, y esto lo que va a hacer es que va a modificar el marco de lectura. ¿Se acuerdan que el ARN, que proviene del ADN, tiene un marco de lectura que inicia en un codón que dentro del código genético, el codón tiene que ser específico para metionina porque es el aminoácido que inicia la síntesis de proteínas. Si esto no se da, entonces vamos a tener que el codón de inicio, por decirlo así, el de metionina, se puede encontrar más adelante porque antes de este codón se insertaron nucleótidos. Por eso les digo que se puede alterar el marco de lectura y entonces también se puede alterar la síntesis de proteínas debido a que los aminoácidos que se van a acumular por acá pueden ser diferentes a los que originalmente se requerían. Otro tipo de mutación que es muy parecido, pero al revés, es decir, en vez de poner quitamos, entonces aquí lo que pasa es que se pierden estas pares de bases y por lo tanto se altera también la estructura del ARN y por supuesto, a su vez, se altera la síntesis de proteína, donde se puede ver alterada la síntesis específicamente, es decir, que se sintetice mal, que no se sintetice, que tenga incluso una pérdida de la función o una ganancia de función. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hablamos de enzimas, por ejemplo, que tienen una capacidad catalítica, pueden acelerar el proceso al cual estén destinadas o lo pueden disminuir.
Esto obedece muchas veces a este tipo de mutaciones que han modificado el marco de la lectura. Ahorita les voy a poner una imagen de esto del marco de lectura para que, bueno, y que hagamos aparte un ejercicio, ¿no? Y bueno, aparte de borrar y de agregar, podemos cambiar. Y esta sustitución de bases puede tener ninguna repercusión si se conserva la función de la proteína que se va a formar con base en la presencia de aminoácidos del mismo tipo. Recuerden ustedes que la síntesis de proteínas se hace a partir de ARN mensajero, que forma codones y que se van traduciendo en aminoácidos por el ARN de transferencia. Y esos aminoácidos pues tenían características diferentes unos de otros. Y los agrupamos por aminoácidos polares, aminoácidos no polares, aminoácidos ácidos, aminoácidos alcalinos y los aminoácidos aromáticos, que tenían su anillo catecore. Bueno, si son los mismos tipos de aminoácidos, es decir, es otro aminoácido, pero tiene una característica diferente, puede haber problemas. Pero si el aminoácido pertenece al mismo grupo, que no tiene características químicas diferentes, entonces se puede acoplar y hacer la misma función. De lectura que se modifica en el ARN, ¿qué es lo que vamos a leer? ¿Por qué le decimos marco de lectura? Porque es donde leemos el código genético. O sea, podemos tener varios tripletes de estos que están aquí, y si yo empiezo a leer en la posición 1, en la posición 2 o en la posición 3, puedo generar diferentes nucleótidos. Por ejemplo, digo aminoácidos. Veamos el primer ejemplo de marco de lectura. Existen solo 3 marcos de lectura porque son 3 nucleótidos que forman un codón. Si tuviera más nucleótidos, pues serían más marcos de lectura. Entonces, vemos en el primer marco de lectura, donde empieza la secuencia de ARN mensajero, tenemos un uracilo, citosina y adenina. Este codón UCA, como vemos aquí, codifica para una serina, como lo vemos aquí. U, luego aquí C, aquí tenemos serina. Pero enseguida tenemos un codón UGA que codifica para un codón de par. Entonces, claro, aquí se le pusieron los aminoácidos siguientes, pero en condiciones normales estos no deberían ocurrir. ¿Por qué? Porque aquí está la orden de que aquí termina la síntesis de proteína. Esto entonces va a generar una proteína trunca, es decir, incompleta. La lectura sí genera muchos aminoácidos, cada uno diferente, pero se dan cuenta, iniciamos en el segundo nucleótido. Dejamos uno fuera para que pudiéramos hacer tripletes para buscar a qué aminoácido corresponden. CAU corresponde a histidina, GAU aspartato, perdón, CUC a leucina, GUA corresponde a valina y AGA a arginina. Podríamos pensar que este marco de lectura es conveniente, pero ¿qué creen? Si nosotros expresamos que la primera parte de la síntesis de proteínas se iniciaba con el aminoácido metionina, pues vamos a buscar siempre dentro de una estructura, de una secuencia de nucleótidos, el codón que codifique para una metionina, que es AUG. Curiosamente, la metionina no tiene más codones. La metionina solo tiene este codón, AUG. Algunos tienen, como vemos, varios codones. Pero metionina solo tiene AUG. Entonces, si nosotros tenemos una secuencia de nucleótidos y queremos saber en dónde inicia la síntesis de proteínas, para iniciar desde ahí nuestro marco de lectura, buscamos donde se encuentre una adenina, un uracilo y una guanina. Bueno, este es el marco de lectura convencional, y los corrimientos que se pudieran dar o las modificaciones a la lectura se presentan de la siguiente manera cuando hacemos cambios en un solo nucleótido. Miren, en la parte de color amarillo tenemos una secuencia de ADN repetida 5 veces, ¿verdad? La secuencia es TAC, TAG, AGC, ATT.
Esto sin mutación le decimos la variante wild type, salvaje, silvestre, normal, ancestral, tradicional, como le quieras decir. Y esta secuencia de ADN se transcribe como una secuencia de ARN mensajero. Y este ARN mensajero, que ya lo partimos aquí por codones, le va a dar lugar a estos aminoácidos: metionina, isoleucina, serina y luego un codón de paro. Suponiendo que fuera una proteína de 4 aminoácidos, perdón, de 3. Las letras que vemos hasta abajo, bueno, en el color azul ya tenemos la proteína, y la letra que viene abajo de cada aminoácido es el símbolo al que le corresponde el nombre del aminoácido. Bueno, entonces cuando no hay mutaciones, pues esto es lo que se presenta. Ahora vamos a ver qué pasa con otro tipo de modificaciones, que es este, que estoy encerrando aquí, se llama mutación sinónima. Si hay un cambio, aquí lo que ocurre es una sustitución. Bueno, aquí son puras sustituciones lo que estoy haciendo, pero quiero presentarles que la misma sustitución puede tener consecuencias diferentes. Se llama mutación sinónima porque, a pesar de que hay un cambio en la secuencia del ADN y por lo tanto en la secuencia del ARN, porque acá tenemos, miren, AGC y se cambió por AGT. UCG se cambió por UCA, pero tanto UCG como UCA son codones para serina. Por lo tanto, se conserva el mismo aminoácido y entonces decimos que es un codón sinónimo, porque un codón sinónimo no, una mutación sinónima, porque es el mismo aminoácido el que se está uniendo en la síntesis de proteínas. Ahora, en la mutación sin sentido es aquella donde el cambio en la secuencia del ADN, como vemos aquí, recuerden, esta es la original, pudo haber ocurrido en cualquiera de los codones. Yo agarré el tercer codón solo como ejemplo. El cambio de AGC por ATC da lugar a un codón de paro. UAG, recuerden, bueno, hay varios codones de paro. Tenemos UAA, UAG y UGA. ¿Sí? Pero aquí nos encontramos con UAG. Nunca se me olvida porque esto lo asocio con la Universidad Autónoma de Guadalajara. Entonces digo, este es el codón de paro, ¿no? Y aquí no tenemos ningún aminoácido, como ven. Y acá, aunque hay un codón que pudiera haber sido cualquier otro, pero tenía, ¿se acuerdan? Un codón de paro. O sea, entonces tengo dos codones de paro juntos. Aquí ya no procede la formación de ninguna proteína. Si aquí hubiera tenido otros codones que sí sean para aminoácidos verdaderos, como quiera no lo puedo unir porque aquí llegó la orden de que hasta aquí llega la síntesis de proteína. Entonces se llama mutación sin sentido porque no tiene ningún sentido el crear una proteína trunca, es decir, incompleta, porque entonces se van a perder las características y básicamente va a ser una proteína inmadura, sin función, ¿verdad? Disfuncional, podríamos decir. Las mutaciones conservadoras, fíjense muy bien en este tipo de mutación, se presentan, seguimos en el tercer codón, aquí cambiamos el primer nucleótido, el original era AGC, lo cambiamos a TGC. Cambiamos solamente un nucleótido, perdón, timina, en el ADN. En el ARN mensajero se va a transcribir como ACG. ACG es un codón para tronina. ¿Ya ven? Aquí está. ACG. Y tenemos que treonina, bueno, es que aquí no lo tenemos. Voy a ver si lo puse por acá, no. La treonina y la serina son aminoácidos que tienen las mismas características, o más bien las propiedades físicas y químicas, ¿no? Por pertenecer al mismo grupo. Por lo tanto, las funciones de esta proteína formada, a pesar de las mutaciones,
se pueden mantener las funciones de esta proteína y por eso le llamamos que se conservan las funciones, ¿no? Y entonces decimos que aunque sí hubo un cambio, el cambio no afectó de manera importante porque treonina y serina son muy similares molecularmente en su estructura química, pero también en sus propiedades físicas y químicas. Esto es importante porque a la hora del plegamiento del ADN, del enrollamiento, recuerden que se enfrentan las cadenas complementarias, pero en las proteínas, además de enfrentarse cadenas de aminoácidos diferentes, van a ir formando otras estructuras como las láminas plegadas beta, las hélices alfa, y que estas requieren una interacción entre aminoácidos. Y si esa interacción se modifica porque el aminoácido que está aquí no tiene esas características, entonces puede haber una modificación en la forma. Pero aquí no sucede porque treonina y serina son muy parecidas. ¿Qué quiere decir que muy parecidas? Porque van a tener la misma carga eléctrica, van a tener el mismo pH, el mismo tipo de radicales, sean de nitrógeno, por ejemplo, o de hidroxilo, para que puedan interactuar con otros aminoácidos en otra localización del crecimiento de la proteína. Y por último, en la mutación no conservadora es donde sí se pierde por completo pues todo lo anterior. Tenemos que el codón para serina, el que teníamos de inicio, es AGC. Aquí se cambió el de medio, como lo ven, queda ACC. ACC se transcribe como UGG. UGG es un codón para triptófano. Aquí lo pongo. Y triptófano y serina, el símbolo de una letra del triptófano es W. El símbolo de la isoleucina es una I y el símbolo de la metionina es una N. No siempre es su letra inicial, por eso me gustó poner aquí el triptófano. Bueno, pero les dice el triptófano y la serina tienen características químicas diferentes. Por lo tanto, en esta última opción que pusimos del cambio no conservador, va a generar la unión con un aminoácido muy diferente y que efectivamente puede entorpecer las uniones intermoleculares, porque la cadena de aminoácidos puede continuar, pero este triptófano que no debería estar ahí, a lo mejor le toca estar enfrente de una molécula o de un aminoácido con el cual la serina tenía que interactuar. Pero como el triptófano tiene otras características químicas, no lo va a hacer. Va a representar entonces algo que le decimos en química impedimento estérico. Impedimento estérico no es otra cosa más que el no poder solapar sus enlaces porque existe algo de por medio que no lo permite. En pocas palabras, hay algo que le estorba, ¿sí? Que no sucede en el otro caso cuando las uniones se daban de forma natural, pero como aquí está modificado, por esta razón se presenta de esta forma. Bien, aquí les pongo un ejercicio, a ver si alguien me dice, para que no siga yo hablando. Si parte de la secuencia del ARN mensajero que será utilizado para sintetizar una proteína es que tenemos aquí, AUG, CSG, ACG, GAA, ¿cuál creen que debe ser la secuencia del molde de ADN que le dio origen? Aquí estamos dando 5 opciones, de las cuales solo una es correcta, y lo único que tenemos que hacer es buscar las bases complementarias. Vamos a hacerlo entre todos. ¿Cuál es la base complementaria de adenina? Timina. La base complementaria de uracilo. Adenina, exacto. Y la de guanina, citosina. Y ya nada más con esto, pues tenemos aquí 2 opciones. Pero fíjense, curiosamente, una va en dirección 5' y la otra va en dirección 3'. Y si decimos
que el crecimiento de la cadena del ADN siempre va en dirección 3', pues tenemos un ganador, ¿verdad? Entonces no sería esto, pero bueno, por no dejar, lo podemos seguir haciendo acá, ¿no? Guanina, citosina. Vamos bien, ¿no? Timina, guanina, citosina, timina. Entonces, aquí sería la opción E. No desearía espantarlos, ¿verdad? Porque si yo les pongo este tipo de preguntas en los exámenes, probablemente algunos nos salgan muy bien librados, pero no es tan complejo como lo parece. Simplemente hay que saber cuál es la complementariedad, y esto es algo que lo presentamos en la clase pasada. Adenina es complementaria con timina, citosina con guanina, pero si hablamos de ARN, pues no sería adenina con timina, sino adenina uracil. Pero descuiden, no voy a hacer este tipo de preguntas en su examen para no estresarlos mucho en cuanto a que tengan que decidir. Pero aquí, como vimos, pues las secuencias que corren en 5', aquí por descarte lo podemos ir eligiendo, ¿no? Las que corren en sentido 5', 3', ay, miren, nadie me dijo nada. Aquí tengo un error de mi parte, y les pido una disculpa. Si decimos que el ADN crece en dirección 3', esta es la respuesta correcta. Esta no, porque aquí está corriendo en dirección 5', ¿sí? Bueno, pero yo les iba a decir por cuáles eran las respuestas correctas. Bueno, esa es la respuesta correcta, ya estamos de acuerdo. Primero, porque inicia en 5' y termina en 3'. Solo por esa razón, estas tres no van. Nada más porque empiezan con 3'. Recuerden que 3' es a donde va creciendo la molécula. Acá le podemos ir añadiendo más nucleótidos para formar más larga la cadena. Y de los que tenemos las dos finalistas, resulta que uno, porque acá nos dice, ¿no? Esta es una secuencia de ARN. Parte de la secuencia de ARN, ¿cuál es lo complementario con este ARN? Pues por supuesto que no puede ser ninguno que contenga uracilo, porque uracilo no está en ADN, sino en ARN. Y por estas razones, a lo mejor ni siquiera tenemos que sabernos la complementariedad, o no tenemos que buscarla necesariamente, pero solo deduciendo el crecimiento de la cadena, que va a 5', y que en ADN no se encuentra uracilo. Si yo no sé para dónde corre la cadena, pues elimino los que tengan uracilo, diría, este no, ni este no, y me quedarían estos tres. Pero pues si hago yo la parte de ejercer la complementariedad, pues entonces ya confirmo, ¿no? Bueno, y entonces el primer nivel de empaquetamiento del ADN, después de visto lo anterior se los presenté para que vean cómo una sola base nitrogenada, cuando se cambia, puede modificar toda una secuencia de ADN. No sería como se borran más. El primer nivel de empaquetamiento del ADN corresponde a la estructura terciaria del ADN. Y es aquí donde ya tenemos proteínas, ¿verdad? Recuerden que en la estructura primaria y la secundaria del ADN solo eran nucleótidos. En la primaria solo eran nucleótidos en una sola cadena, en la secundaria nucleótidos en dos cadenas, de forma antiparalela, pero complementarios. Y en la estructura terciaria tenemos la presencia de proteínas que van a ser una función bien importante. Siempre lo comparamos con los carretes donde se enrolla el hilo. Bueno, es que en mi país le dicen carrete, aquí le dicen hilera, que es pues un plastiquito, ¿no?, donde se enrolla el hilo. Entonces, el ADN viene siendo ese hilo, y el carrete o hilera vendría siendo pues la proteína, ¿no? Entonces, en estas proteínas van a tener una función estructural bien importante, porque es donde se va a dar el andamiaje es donde se va a enrollar el ADN en diferentes formas. Por eso le llamamos
primer nivel de empaquetamiento porque es la forma más sencilla, pero al mismo tiempo ya estamos incluyendo otras biomoléculas. Por eso dentro del ADN esto se considera una estructura terciaria, ¿sí? Porque no hay solo nucleótidos, ya tenemos un bioelemento de una biomolécula. No sé si dije bioelemento, está mal. Es una biomolécula adicional. El ADN se encuentra en el núcleo. Y la unión de ADN con proteínas es lo que nosotros conocemos como cromatina, ¿verdad? En este primer nivel de empaquetamiento tenemos dos figuras o dos modelos que se pueden, de la forma en cómo se pueden organizar el ADN. Uno se organiza en forma de collar de perlas y el otro como una estructura cristalina. La proteína a la cual se enrollan las cadenas de ADN se conocen como histonas. Y hay una pequeñísima diferencia. ¿Cuándo se van a ordenar en un collar de perlas y cuándo en la estructura cristalina? Un collar de perlas se acomoda el ADN cuando la estás dividiendo, porque es una estructura densa, en la cual se encuentra en posición súper enrollado el ADN. En cambio, la estructura cristalina se une a otras proteínas llamadas protaminas, que son proteínas básicas más afines que las histonas, por lo que la estructura parece todavía más empaquetada. Pero, curiosamente, esta estructura cristalina se presenta en algún tipo exclusivo de células, por ejemplo, las células germinales, como los espermatozoides. Ahorita les voy a mostrar las imágenes de cómo se ve un collar de perlas y eso, ¿no? En la estructura cuaternaria, porque la anterior era la secundaria, a la cuaternaria también le llamamos segundo nivel de empaquetamiento. Y constituye la fibra de cromatina. Recuerden, ya enrollamos el ADN, pero vean el tamaño T. ¿Se acuerdan que hablamos hace rato de 3 Armstrong? ¿Verdad? Y de 34 Armstrong. 3 Armstrong era la distancia entre un nucleótido y otro. Y 34 Armstrong era la distancia entre un giro y el otro. Y si vemos 300 Armstrong, que vendrían siendo pues como 10 giros, ¿verdad? Entonces queremos entender que es una cantidad importante de ADN la que se encuentra ya como figura de cromatina. Entonces podríamos decirlo que en nivel microscópico se podría observar con un microscopio de luz normal, sin llegar a un microscopio de electrónico, ¿no? Existe también en este modelo, o en en esta estructura cuaternaria o segundo nivel de empaquetamiento, un modelo o una figura de cómo se acomoda el ADN llamado solenoide. No les voy a meter ahorita ruido con qué cosa es un solenoide, pero ahorita vamos a ver la figura. Se organiza el ADN en grupos de 6. Oye, Agal. Entonces, en grupos de 6 se organiza el ADN formando rollos helicoidales de 100 Armstrong de largo de ADN. Entonces, se disponen formando el eje de una hélice. Vamos a ver ahorita estas 3 figuras. Este es el nucleosoma, como pueden ver. Y aquí está el famoso collar de cuentas. Acá tenemos, bueno, esto que se ve en azul, es la histona, se representa con la letra H1. Acá tenemos otras histonas. Y vean, este es un solenoide. Son 6 nucleosomas, como vimos. Y cada uno tiene enrollado su ADN que me quedan 300 Armstrong, ¿verdad? Esto, ¿para qué resulta útil?
Porque cuando juntamos muchos de estos, vamos a ir empaquetándolos de diferente forma, ya sea, bueno, no ya sea, es que el ADN que se va uniendo a las histonas para dar lugar a este collar de cuentas, como vemos acá, bueno, porque si lo extendemos van a quedar como muchas cuentas o un collar de perlas, pero si se organizan de 6 en 6, le vamos a llamar. Entonces, eso de aquí es el collar de cuentas, y eso sería el solenoide. Invariablemente, como sea, cualquiera de los dos tipos de organización, esto va aumentando, por ejemplo, hasta unas 40 veces. Haciendo la fibra de 300 Armstrong de ADN se reduce la longitud, por supuesto, para que tengamos, porque saben ustedes que el ADN puede tener una distancia muy larga, y por eso es necesario que se enrolle, se condensa, y esto permite la, la transmisión de los genes hacia las células hijas, ¿no? ¿Cómo se garantiza esto? Pues porque el ADN se vuelve a desenrollar en el ciclo celular, recuerdan, para dar lugar a una nueva célula en la mitosis, ¿no? Pero cuando ya se genera la nueva célula, regresa a este estado compacto para luego volver a volverse laxo y generar la síntesis de ADN. Entonces tenemos que los niveles superiores de empaquetamiento, después de esto que vimos, se hacen bucles, rosetas y otras cuestiones que se llaman sucesión de rodillos hasta llegar a lo que conocemos como el cromosoma. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que dentro de un cromosoma, el cromosoma se representa así como una X la mayoría de las veces. Los cromosomas están al interior de la célula y quedamos que en las células podía haber, dependiendo de la especie, ¿verdad?, varios cromosomas. En el caso de nosotros tenemos 23 cromosomas y tan solo uno de ellos, que es este que aumentamos acá, si nosotros desenrollamos alguna parte de uno de los brazos del cromosoma, lo podemos llevar a estas estructuras desenrolladas que estábamos describiendo. Entonces aquí, como resumen, diríamos, esta que estoy señalando acá, es que no tengo forma de escribir, me voy a poner. Esto que solamente son nucleótidos en forma lineal, bueno, incluso sería a la mitad, ¿verdad? Pero que no se han enrollado, diríamos que es la estructura primaria, ¿verdad? Cuando ya tenemos dos hélices, vean, es la estructura secundaria. Y esto que vemos aquí, que está acá en grande, son las estructuras terciarias que vemos, donde ya hay participación de las proteínas, que vemos aquí. Aquí se ve un poquito más como un collar de cuentas, como, a ver si vemos aquí, y aquí, si nosotros enrollamos esto, collar de cuentas, o también se parece como si fuera un rosario, ¿no? Que tiene muchas bolitas, si la extendemos, ¿verdad? Pero si ese collar de cuentas lo enrollamos y le vamos dando vueltas y vueltas, pues podemos llegar a siguientes niveles de empaquetamiento. Entonces, vamos a tener que con la participación de las histonas ya estamos frente a un tercer nivel a una estructura terciaria de las proteínas, que sería nuestro primer nivel de empaquetamiento, este que hablamos de collares de cuentas o solenoides. Aquí no están presentes los solenoides, pero a partir de ahí se siguen enrollando
para dar lugar a estructuras más organizadas, completamente cerradas, por decirlo así, pero que ante la necesidad de la división celular, el ADN tiene que irse eh, abriendo para permitir la replicación del ADN en el ciclo celular para la formación de nuevas células. Y ya. No sé si alguien quiera preguntar algo.